es tan especial que solo cuando tú lo practicas es que aprendes. Ah, ahora entiendo, fue porque lo dijo. ¿Te va a decir algo, hermano? Sí, de pronto en el mundo existen esas dos corrientes. Están los goleros, los yulos y las palomas. Ajá, claro. Y las representaciones de cada uno. Nosotros no nos ponemos. Claro, un cuerpo, exacto. Los goleros, eso no Sí, los sí, consumimos. claro. En cambio, las palomas o los corderos. Sí. Algo indica, ¿no? Ahí hay como un pequeño indicio. Pero hay ciertos animales en los que ya no es como tan costumbre, entonces por eso no tiene que ver tanto con las costumbres, tiene que ver con lo que Dios dijo aquí, ¿verdad? Bien, entonces avancemos. Eso es lo que dice más o menos el capítulo 4, está diciendo, hombre, no es una deuda lo que Dios le estaba pagando a Abraham, no es por obra, porque entonces se salvaría el que hace buena obra y ya. Entonces sé bueno, haz el bien y ya. Y mucha gente cree que es así. Y han llevado a una generalidad tal este concepto de hacer el bien, que cada quien cree que hace el bien. Pero cuando tú confrontas su obra con lo que dice la Escritura, no pasa el examen. Porque cada quien tiene un concepto relativo y personal del bien. Pero resulta que no se trata de conceptos personales o subjetivos. Mucha gente dice, pero la ley se resume en amar al prójimo y amar a Dios. Sí, pero ¿cómo lo amas? ¿Cómo lo amas? ¿Verdad? Porque si tú vas a amar al prójimo como tú te lo imaginas, lo más probable es que no lo estés haciendo como Dios lo manda. Porque está escrito que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Por eso no puede quedar sujeto a la subjetividad. Valga la redundancia, ¿no? No puede estar sujeto a la opinión personal. Es que a mí me parece que yo debo amar es así. No, eso no conviene. Eso es lo que más hay que evitar. El mínimo está escrito aquí. Concéntrate en ejercitar el mínimo y ya tendrás tiempo para imaginar más cosas. Porque la Escritura no reduce el bien, pero lo que te enseña es que tienes que empezar por aquí, para que vayas en orden. Porque si tú empiezas a basarte en tu opinión, te terminas yendo y no tienes un referente de lo que Dios dice aquí. Por ejemplo, estábamos hablando la semana pasada que las 10 palabras, los 10 juramentos que todo el mundo conoce como los 10 mandamientos. Voy a dibujar aquí las tablas simbólicamente, ¿verdad? Vamos a poner aquí los números, ¿verdad? En hebreo, pues obviamente, no voy a poner en romano. Entonces, ahí, las 10 palabras. Todos los mandamientos que están en la Biblia tienen como objetivo llegar a esas palabras. Si tú practicas un mandamiento o llevas a cabo un procedimiento, una acción, una obra, y no se refleja o no cumple este objetivo, entonces lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal. Por ejemplo, los judíos eran muy buenos en el siglo I, ofreciendo al templo, haciendo sacrificios y todo lo demás, ¿verdad? Pero fíjate tú, que esa obra tan loable que ellos hacían, de llevar lo mejor a Dios, porque todo el mundo dice eso, ¿no? Lo mejor para Dios y todo para Dios, eso está bien. Pero fíjate tú, que aquí hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, si tú aquí ibas a ofrecer lo mejor a Dios, ¿verdad? Sea en sacrificio, sea en ofrenda, en diezmo, lo que sea, pero ese ejercicio de ese mandamiento no glorificaba o no apuntaba a esto que está acá, esto estaba mal hecho. Estaba mal. Y eso fue lo que les criticó a ellos. ¿Cómo es posible que si tú tienes una ofrenda para el templo y ves a tu padre o a tu madre con hambre, no le vas a dar de comer? Porque te estás concentrando en este mandamiento que en últimas parece que tienes un interés muy especial en cumplirlo, como para que Dios te bendiga a ti a cambio. ¿Será? ¿No será que eso es lo que hay en el fondo? Pero resulta que aquí tienes a tu padre y a tu madre pasando hambre
¿Cómo es posible que tú vas a decir, no, lo siento, padre y madre, no te puedo honrar con esto porque esto es para Dios? Y no los das lo que necesitan. Entonces esto está mal hecho, ¿verdad? Porque tú tienes que tener en mente estos 10 juramentos antes de hacer lo que vayas a hacer. Por ejemplo, dígame. Disculpe que empiece No, eso está bien, eso está bien. Pero entonces ahí empieza a entrar una cantidad de cosas como a enfrentarse y cuando estás honrando los mandamientos y cuando en realidad son agradables las Pues, acciones a Dios, porque por ejemplo, el tema del diezmo, Ajá. el diezmo es sagrado, es un mandatorio. Claro, claro. Pero si el diezmo tú dices, o se lo doy a mi papá o a mi mamá que está en una necesidad, o se lo doy a Dios, No, entonces, al padre. Aquí a los padres y a la madre. Ese es el orden. Porque pero el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las sí, cosas. sí, pero es que se va a traducir, por eso está conectado acá con el padre y la madre. ¿Por qué? Mira que él lo dijo aquí, inclusive Joshua lo dejó muy claro. Si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Así es. ¿Ya? Si no amas al que tienes ahí, al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? ¿Me explico? Sí, está bien. Y es que Dios se va a complacer tanto en que se lo deja a él. Mira que él lo dijo. Cuando se lo diste o se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Me explico? A mí me lo hiciste. No necesita nada. Sí, porque Pablo lo dijo a los griegos, oye, pero en últimas Dios no es adorado por templos y dioses y cosas. Es bonito, sí, dedicarle a Dios lo mejor, tal. Como si él necesitase de algo. El Salmo 55 dice, por ejemplo, oye, si yo tuviera hambre, no te lo diría, porque mías son todas las aves del cielo y las bestias del campo. ¿O es que tú crees que yo me voy a tomar la sangre de los toros y de los machos cabríos? Yo te puse ese sistema para enseñarte el plan de la redención. Hombre, pero tú allá en la tierra tienes que vivir dentro de un marco social, dentro de un marco humano, al que tienes que ser primeramente solidario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a distinguir? Hombre, una cosa es que yo vaya a dejar de honrar a Dios por complacer al hombre hacia el pecado. Porque hay un mandamiento que dice, no irás tras la multitud hacia el mal. ¿Me explico? Hombre, ahí sí va a prevalecer Dios por encima de mi familia. Así es. Porque es que si mi familia me va a apartar de un mandamiento y que no va a producir en ellos arrepentimiento, ni salvación, ni nada, ni acción de gracia, ni gloria para Dios, ni nada, ¿yo qué voy a hacer atrás de eso? No, ahí toma preeminencia Dios. Dígame. Pero sabes que hay ocasiones en que se enfrentan dos mandamientos. Claro. Y en la Biblia hay muchos registros sobre eso. Hay una ocasión por lo menos en que estaba el Shabbat y una persona enferma. Claro. Y había que escoger entre lo uno o lo otro, que fue la pregunta del Señor. Sí, sí. ¿Qué es necesario que esta persona dejarla morir Claro. o salvarla en el día de reposo? Porque la escritura, mira lo que yo decía ahorita en la oración introductoria, Dios es un Dios que se complace en la vida. En la escritura quedó escrito, escogerás la vida. Y nosotros somos el pueblo que está enseñado a glorificar la vida. Fíjate tú, el rey David tenía hambre y había un mandamiento que decía que esos panes de la proposición no se podían comer, porque eran kodesh, eran sagrados para Dios y para los sacerdotes. Pero llegó el rey David muriéndose de hambre, él y los soldados, y el sacerdote dijo, oye, no tengo aquí más nada que esos panes, cómetelos. Se los comió. Y Dios no se enojó por eso. ¿Por qué? Porque se complació en la vida. La vida toma preeminencia. Además, son situaciones circunstanciales. No lo hizo más nunca. Sí, no son el hábito. Ahí no se hizo recocha con eso, entonces ahora sí, bueno, todo el mundo entra a comer. No, fue la excepción del momento. Fíjate que es distinto y por eso la escritura habla de los 3 delitos de muerte, por los cuales ahí sí no cabe preservar la vida y violar el mandamiento o suspenderlo. Por ejemplo, los 3 delitos de muerte son la idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Ahí sí, si alguien te dice, no, que te voy a matar si no te arrodillas a este ídolo, pues mátame. Ahí no va a decir, bueno, me postro para salvar la vida. No, ahí no se puede. No, que te mato si no matas a fulano. No puedo. ¿Por
porque ya había un conflicto de intereses. No, es mi vida, bueno, sé que se muera. No, Dios te prohíbe a ti matarme. Mátame a mí entonces, ¿ya? Y el otro, la inmoralidad sexual. No, que si no te dejas abusar te matamos, pues máteme. O si no vas y haces esto te matamos, una inmoralidad sexual o algo, hay que preferir morir antes que suspender ese mandamiento. Pues son los 3 delitos de muerte. Y eso lo mencionaron los apóstoles. Cuando se reunieron todos los apóstoles y los creyentes que venían de las naciones gentiles, que no conocían todo esto de Moisés ni nada, hicieron un concilio y Dios mismo, porque dice que fue el Espíritu Santo el que habló, y le dijo, bueno, porque había un grupo que quería imponerles todo de una, no, tienen que guardar todo enseguida. Un momentico, a ver, este es el equilibrio. Para que alguien sea admitido dentro de la comunidad, tiene que empezar apartándose de estas 3 cosas necesarias: idolatría, inmoralidad sexual y homicidio. ¿Por qué? Porque Moisés tiene quien lo predique cada Shabbat desde tiempos antiguos. De manera que si un gentil viene hoy y ya tú le dices y él se aparta de esos delitos, va a tener toda la vida para escuchar a Moisés todos los sábados, toda su vida, y aprenda los mandamientos con calma. Los va aprendiendo de año en año. Nosotros en un año leemos todo el Pentateuco. Si una persona viene aquí disciplinadamente durante un año, ha leído de Génesis a Deuteronomio completo. Y aquí lo explicamos. Y vamos explicando, este mandamiento va por aquí, este mandamiento va por acá, esto va por acá, esto es así. Y va aprendiendo. De repente hoy lo escuchó y mañana se lo olvidó porque ha pasado. Aquí hemos hablado de algún mandamiento y un hermano a veces llama al día siguiente, anda hermano, que se me olvidó y yo hice esto. Tranquilo, echa adelante. Ya. Corrija el camino. Bueno, la próxima téngalo más presente. No estamos aquí como descalificando o esperando que la gente falle como para expulsarlo. Y es que si ahora fallaste ya pecaste y perdiste la salvación. No, porque esto es como una academia. La academia divina que te quiere instruir. Porque ¿qué dice? El que empezó en vosotros la obra, Él la va a terminar. Que tiene que haber un crecimiento. Hoy aprendiste estas cosas, mañana aprendes otras, pasado otras. Y así progresivamente. Pero a veces cometen el error de querer estandarizar a todo el mundo de un solo planazo, ¿ya? Y que todo el mundo tiene que quedar homogeneizado y todo el mundo igual. Pablo decía, hombre, lleguemos a la unidad, ¿verdad? Hay que llegar a la unidad, hay que llegar, pujar para eso. Pero ¿qué hay que cumplir? Hay que cumplir con la responsabilidad de enseñar lo que Dios dice. Esa es nuestra responsabilidad. Que cada quien llevará su propio peso, su propia carga, cada quien va a llevar su propia senda y la va construyendo, pero tiene que haber crecimiento, ¿no? Como lo he dicho aquí, no puede ser que 10 años después todavía estés con las mismas crisis y los mismos problemas. Oye, porque no sé, tendrá un problema de aprendizaje o el maestro es malo, no sé. ¿Me explico? No puede ser que 10 años después estemos en las mismas. Hombre, ¿verdad? Ya lo he dicho. En Israel había 2 formas de leer el Pentateuco. Una era anualmente y la otra era trienalmente. Disculpa, Sí. para terminar, digamos, o sea, que, digamos que el diezmo podría emplearse o para los pagos para alguien necesitado. Sí, claro. Que Claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene esa función. Mira, es para la viuda, el huérfano, el necesitado, el levita y el extranjero. un Pero enfermo. cuando la palabra habla que el diezmo va para el alcoholismo y soy maldito con toda la Pero maldición. por eso, ¿por qué? Porque ni siquiera, aquí era el dilema. Porque por lo menos debían llevarlo al templo. El problema era que no lo llevaban y no lo repartían entre los pobres ni nada, se lo quedaban. ¿Me explico? Por ejemplo, el mismo libro te dice que a Dios le terminaban ofreciendo eran los animales defectuosos. ¿Te das cuenta? O sea que el problema no era tanto llevarlo allá, sino que era lo que llevaban. ¿Ya? Claro. Entonces a Dios le llevaban eran los cojos, los tuertos, los malucos, los enfermos, los flacos. Como si Dios, bueno, coge Dios, ahí tienes lo tuyo para que te conformes. Y resulta que cuando tú te metes adentro de cómo funcionaba el templo de Israel, el templo era un banco, básicamente, de especies y de dinero.
Fíjate tú que ese ejemplo que da Jesús de la viuda, que dio las dos blancas, dice allí, dio todo lo que tenía. ¿Cuál es el contexto de ese relato? El contexto es que todo el dinero que llegaba al templo, al acopio, había una lista, como Pablo lo dijo más adelante, haga una lista de toda viuda no menor de 60 años que haya criado hijos, tal. Resulta que ese listado venía el templo y daba una subvención diaria a esa lista de ese tesoro, ¿ya? Entonces el templo había una organización muy bien hecha. Entonces, ¿qué pasó? Que esa señora ese día recibió sus 2 dracmas, que era su ración diaria, y ella dijo, no, hoy voy a hacer yo ayuno y lo voy a dar otra vez. O sea, ella devolvió lo que el templo le había dado. Fíjate tú. Y Pablo llevó ese sistema a los discípulos, ¿sí o no? Hombre, sea una lista de viudas así y puso unas características muy puntuales. Entonces era una cuestión de orden, ¿verdad? Hay gente, repito, en el extranjero, hermanos, que de pronto han quedado resentidos con el tema y el mal uso y el abuso de los diezmos y todo. Y me han preguntado, ¿y yo cómo hago? Pues déselo al creyente que tenga ahí cerca, ayúdenlo, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Sencillo, eso es práctico. El templo era la función de acopiar y distribuir. La iglesia debe tener esa función. Si la iglesia, usted ve que no cumple esa función, usted hágala directamente. Y ya, dígame. Ahí está la clave de la explicación que dio el Señor cuando dijo que los 2 principales mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Es correcto. Si un mandamiento se aplica y no tiene como propósito alguna de las 2 cosas, ¿Está mal hecho? eso está mal hecho. Claro. Si un mandamiento no ama al prójimo como el mandamiento del diezmo, Claro. está mal hecho. Está mal hecho, claro que sí. Porque no puede ser que una comunidad esté llena de mármoles y de aires y de luces y haya gente pasando hambre. No se justifica, no tiene sentido. ¿Ya? No hay razón para eso. Que vamos a comprar una mega piano, mega batería y los hermanos pasando hambre. No tiene sentido. No está la misericordia. No tiene sentido, es que no. Mira que Jacob lo dice, Santiago, ¿no? Oye, pero ¿cómo es que va a venir el humilde acá y tú le vas a decir, ve, sosiégate, yo voy a orar por ti y no le das lo que necesita? ¿Cierto? Y eso pasa mucho hoy. Eso pasa mucho hoy, que en las iglesias dicen, no, hay una necesidad, o vamos a orar por la necesidad, y tienes allí la cuenta crecida y no le das ni siquiera por lo menos ese día. Sí, no le das ni siquiera ese día, ¿verdad? Por lo menos ese día disimule algo, ¿cierto? Pero ¿cómo lo va a dejar ahí con la preocupación? Es que yo pregunto, ¿cuál es el afán de una iglesia acumular grandes cantidades de dinero? ¿Me explico? ¿Cuál es ese afán? ¿Eso para qué sirve, estar el dinero ahí acumulado? Precisamente a los apóstoles el Señor le dijo que no llevaran ni alforja ni calzado. Claro. Que donde ellos entraran, ellos pudieran, iban a recibir lo necesario. Claro, así es. Es para que pudieran confiar en el Señor, porque una persona cuando está dependiendo de Dios simplemente tiene que confiar en Él. Y le basta lo que reciba. Fíjate que cuando Jesús mandó a los discípulos y le dijo eso, lo que le dijo fue, en la casa donde los reciban, quédense ahí. No les dijo, cobren un salario o cobren algo. Si en esa casa donde te recibían lo que había era galletica y agua de panela, de eso tenías que vivir. Por eso Pablo decía, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Porque Dios es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué cosa? Vivir en la escasez y en la abundancia. Porque tienes que ser versátil. Si yo llego a una casa, ¿verdad? Nosotros siempre lo he dicho, con el hermano Orlando fuimos a Ribacha, una iglesia que no tenía aire acondicionado, no tenía piso de cemento ni de baldosa, no tenía pañote, no tenía ni silla, nada. Y allá llegamos a predicar. Y no nos dieron ninguna ofrenda como se acostumbra. Y nosotros felices. ¿Ya? Sencillo. Porque estamos sirviendo a Dios. No estamos como por avaricia del salario ni nada por el estilo. Un lugar recóndito allá en La Guajira, ¿te acuerdas? Media luna así, media agua de techo. Allá estuve. Normal. ¿Te acuerdas el día que fuimos a Palmar de Varela también? Yo sudando así, pero feliz. Ya, feliz.
porque de eso se trata, estamos sirviendo al Rey. Mira que él lo dijo, hombre, te vas a preocupar aquí por lo que corrompe el óxido y el hollín y todas esas cosas. No tiene sentido. ¿Ya? Preocúpate por el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir. Amén. ¿De acuerdo?